Bergson es un filósofo francés de principios del siglo XX, es decir, que con este filósofo entramos en la filosofía contemporánea. Es un filósofo vitalista, con lo cual más o menos ya nos da una idea cuál es la cosmovisión de este filósofo francés. Fue premio Nobel de literatura, con lo cual tiene una escritura bastante buena, linda, clara. Y el contexto de su filosofía va a estar condicionado con el auge del positivismo. Esto quiere decir con el auge de una concepción de la academia muy científica, muy sustentada en los datos. Y en contraposición, la metafísica va a quedar relegada en las universidades, sobre todo en las carreras de filosofía, va a quedar relegada por lo que es por una formación más formal, más lógica, más matemática, más científica. Entonces, en ese contexto aparece Bergson, en el cual va a intentar establecer un puente entre esa corriente de la filosofía o esa corriente en la academia con una base muy fuerte y muy sólida en la ciencia, con respecto la metafísica o la dimensión más especulativa. Por eso Bergson va a establecer ese puente entre el plano epistemológico, el plano del conocimiento, que en aquella época quedaba reducido a la ciencia, sobre todo a las ciencias duras, la física, la química, la biología, y el plano ontológico, el plano del ser, el plano más especulativo, el plano más metafísico. Y ese puente que se realiza entre el plano epistemológico y el plano ontológico va a estar mediado por la conciencia, que es algo que en estos momentos seguimos sin saber muy bien qué es eso de la conciencia. No sé si ustedes habéis visto la serie Black Mirror, una serie en la que de carácter distópica, futurista. Distópica quiere decir que es una utopía un poco negativa, sombría. No es una concepción de nuestra sociedad futura feliz, sino todo lo contrario. Y entonces, y en algunos capítulos de esta serie británica, que está en Netflix, aparece como, hay capítulos en los que la conciencia queda almacenada en un chip y entonces, pues, a los sujetos se les tortura virtualmente, o sea, toda una locura, ¿no? Entonces, Bergson nos va a decir que con esa concepción vitalista la conciencia escapa a un plano tan reducido como es el plano del conocimiento, en donde la conciencia no puede quedar reducida a 1 y a 0, por lo tanto, podríamos cuestionar esa posibilidad de poder concentrar la conciencia en un chip. Y todo ello partiendo que en estos momentos aún no sabemos muy bien qué es la conciencia. Entonces, si no sabemos muy bien qué es la conciencia, ¿cómo la vamos a poder almacenar? Bien. Entonces, Bergson va a establecer ese puente entre el plano ontológico y el plano epistemológico. O sea, el plano epistemológico lo vamos a ver principalmente en la siguiente unidad, en la unidad 3, que hace referencia a cómo construimos el conocimiento, cómo se construye también el conocimiento científico. Y el plano ontológico tiene más que ver con el ser, con el fundamento, con el porqué, qué son las cosas, qué es la vida, qué soy yo. Entonces, por eso es un plano mucho más especulativo frente al plano epistemológico que tiende a centrarse en los datos, en la evidencia, en lo que yo puedo comprobar, en lo que yo puedo ver, ¿no? Cosa muy diferente al plano ontológico en el que ver, pesar, cuantificar la realidad es casi imposible. Entonces empezamos con el plano ontológico, vuelvo a decir, el plano del ser, el plano del fundamento. Y aquí Bergson, como es un filósofo vitalista, el plano ontológico va a estar mediado lo que es por la vida. Pero la vida para Bergson
se compone de dos elementos, es la vida y la muerte, ¿no? Es decir, hay como una especie como, tendríamos que hacer la distinción entre vida en mayúscula, con letras mayúsculas, y esa vida con mayúsculas se compone de dos elementos, vida y muerte. Imaginemos, siempre que hablo de esta concepción de vida o en mayúsculas o vida con letras minúsculas, nos podemos retrotraer a un texto de Borges que se titula, que está en su obra El Aleph, que se titula Los Inmortales. Imaginar que nosotros viviésemos de manera eterna. ¿Qué sucedería? Sí, seríamos muy felices por poder vivir 100, 200, 300 años. Pero vida eterna implica que el tiempo se proyecta hacia el infinito. Es decir, ¿qué pasaría de nuestras vidas tras vivir 1 millón de años o vivir 10 millones de años, 100 millones de años? Ustedes se pueden imaginar esa eternidad. ¿Qué pasaría con el planeta? Si viviésemos eternamente, llegaría un momento en el que el planeta estaría atiborrado de personas. Entonces, para que nosotros podamos vivir con cierta calidad es necesaria la muerte. ¿Sí? Tenemos que, porque esa concepción eterna de la vida, en primer lugar, sería absolutamente insustentable para el planeta. Y si nos proyectamos hacia el infinito, llegaría un momento en el que esta vida eterna sería realmente un infierno, ¿no? Estaríamos deseando morir, que es un poco lo que relata Borges en su obra Los Inmortales, ¿no? Que ya han vivido tantos años que ya lo han hablado todo, lo han pensado todo, han hecho todo, y ya llega un momento en el que ya no saben qué hacer y la vida se transforma en un verdadero infierno. Entonces, Bergson es uno de los principales filósofos vitalistas, tiene una concepción, la filosofía, lo que más importancia se le da en el pensamiento de Bergson es la vida, pero una vida que podamos vivir con plenitud. Bien, dentro del plano ontológico, el plano del ser, establecemos la distinción del sujeto como categoría filosófica y del tiempo, que son dos categorías complejas desde el pensar filosófico, porque desde los orígenes de la filosofía se ha pensado o se ha reflexionado acerca del sujeto y del tiempo. En el caso del sujeto, Bergson va a establecer dos tipos de sujeto, que luego también va a estar vinculado, ese sujeto también, tanto en el plano ontológico, también van a estar presentes en el plano epistemológico, que es el sujeto objetivo y el sujeto subjetivo. El sujeto objetivo es el sujeto de la ciencia. Es un sujeto, es el que, según desde el plano epistemológico, es el que puede observar la realidad con una supuesta objetividad. Entonces, este es un sujeto que nosotros lo podemos cuantificar, ¿no? Entonces, nosotros para el gobierno somos un número que queda reflejado en el documento nacional de identidad. Para el sistema fiscal también somos un número que también estamos registrados en lo que es también por un número, ¿no? Se nos reconoce por un número fiscal. Entonces, ese es un sujeto objetivo, pero realmente nosotros nos podemos reducir a un número. Entonces es cuando Bergson empieza a profundizar, ¿no? Además de ese sujeto objetivo, que nosotros lo podemos reducir a un número, a un nombre, ¿no? Si yo soy Iñaki, soy para todos. Está el sujeto subjetivo, que este es el sujeto subjetivo, es la apreciación subjetiva que nosotros tenemos de nosotros mismos. Nosotros, ¿cómo nos vemos en el espejo? ¿Nos vemos de la misma manera que nos ven nuestros compañeros? ¿Nos vemos nosotros a nosotros mismos de la misma manera que nos ve nuestra madre? Evidentemente no, ¿no? Entonces es un sujeto subjetivo que nosotros nos vemos de una manera muy determinada, nos ven de maneras también muy determinadas. Nuestros enemigos siempre nos van a ver con malos ojos y nuestros amigos nos van a ver con buenos ojos. Eso es algo obvio, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos sujetos, el sujeto objetivo de la ciencia y que es la mirada externa,
una mirada cuantitativa, y la mirada subjetiva, ¿no? Ese sujeto subjetivo, por ejemplo, se manifiesta con mucha claridad en algunas enfermedades psicológicas, como puede ser la anorexia, que es un síndrome o un trastorno psicológico en el cual las personas, los sujetos, siempre se ven gordas o gordos, porque la anorexia afecta tanto a mujeres como a hombres. Entonces, y nosotros, claro, desde una perspectiva objetiva, pues vemos que son personas que están muy, muy, muy delgadas en muchos casos. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que esté muy delgada, que esté en los huesos, se siga viendo gorda? Precisamente por esta construcción subjetiva de nuestra conciencia, en el cual nosotros pues, nos vemos, no vemos tal como la mayoría de las personas nos ven a nosotros. Entonces, en eso consiste el sujeto subjetivo. Volvemos, ahora vamos, nos adentramos en la categoría tiempo y lo mismo, tenemos un tiempo objetivo y un tiempo subjetivo, que este tiempo objetivo está vinculado a ese sujeto objetivo, que es el tiempo de la ciencia, el tiempo de cronometrar. Nosotros podemos medir el tiempo, por ejemplo, de cuánto tiempo se tarda en coche de Chilecito a La Rioja. Es un tiempo objetivo, un tiempo del reloj, ¿no? Entonces, para todas las personas, eh, ese tiempo o esa duración dura exactamente lo mismo. Ahora bien, además del tiempo objetivo, tenemos un tiempo subjetivo. Ese viaje que lo hacemos a la Rioja, si lo hacemos imagina que lo hacemos en un vehículo y estamos acompañados de personas que no son de nuestro grado, ese tiempo nos puede parecer eterno. A diferencia de que si vamos en un vehículo con amigos, con buena música, con buenas conversaciones, el tiempo va a pasar rapidísimo. Es decir, la percepción que nosotros subjetivamente tenemos del tiempo va a depender principalmente de nuestro estado de ánimo, con lo cual esa concepción del tiempo va a ser muy diferente de la concepción del tiempo objetivo. Luego aquí tampoco no vamos a profundizar, pero aquí Bergson tuvo una discusión con Einstein, porque ese tiempo subjetivo no tiene que ver con el concepto de la relatividad de Einstein. Entonces, Bergson discutió con Einstein y que el concepto de tiempo relativo de Einstein sigue siendo un tiempo objetivo, un tiempo medible, un tiempo que lo podemos trazar espacialmente por lo que es por una regla o puede ser una coordenada, ¿no? Si vosotros, si recordamos las coordenadas cartesianas, un eje puede ser el espacio y otro eje puede ser el tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo objetivo es propio de la ciencia, mientras que el tiempo subjetivo es cómo nosotros vivimos el tiempo. Entonces, tenemos dos concepciones del tiempo diferente que van a depender de si esa conciencia está objetivada mediante un instrumento científico o ese tiempo está construido en función de cómo nosotros estamos viviendo la experiencia. Entonces, si lo estamos pasando bien, el tiempo va a pasar rápido. Si lo estamos pasando mal, el tiempo se va a ralentizar. Bien, nos vamos a plano epistemológico y en el plano epistemológico hace referencia a los modos de conocer. ¿Cómo construimos el conocimiento? ¿Cómo se construye la ciencia? Entonces, para Bergson también va a haber dos planos epistemológicos que están íntimamente ligados también a la dimensión ontológica. Es decir, vamos a encontrar un plano epistemológico hacia esa concepción objetiva, que lo vemos tanto en el sujeto como en el tiempo, y que en el plano epistemológico va a quedar reducido a la inteligencia. Y un plano epistemológico que está vinculado a lo subjetivo, a ese sujeto subjetivo y a ese tiempo subjetivo. Y esa forma de conocer, Bergson la va a denominar la intuición. Entonces, la aportación que nos ofrece
Bergson acerca del conocimiento es que la inteligencia y la intuición están íntimamente ligadas también al proceso de construcción del conocimiento de la ciencia. Y eso lo sabemos porque hay muchos descubrimientos en la ciencia que han surgido de manera intuitiva, que no han surgido de un razonamiento lógico formal. Por ejemplo, el descubrimiento del ADN por Francis Crick y Watson surgió a partir de un sueño en el que veían que la molécula de ADN tenía una forma helicoidal, ¿no? Y entonces empezaron a trabajar a partir de esa intuición. También hay otro tipo de descubrimientos de algunas formaciones químicas, estructuras químicas que también surgieron a partir de sueños, ¿no? De una manera intuitiva. La física, por ejemplo, la física cuántica, que es muy abstracta, también tiene mucho de intuición, Es decir, que hay razonamientos de la física cuántica que no obedecen a un razonamiento lógico formal tal como lo pensaban los positivistas de principios del siglo XX. Por eso, pues a veces hablamos de estas rupturas epistemológicas, rupturas del conocimiento, donde principalmente la intuición está presente. Es decir, que si bien la inteligencia es una de las características del pensamiento objetivo y que proceden de un sujeto objetivo, en la realidad vemos que la ciencia también tiene mucho de intuición, ¿no? Entonces, la inteligencia, nos vamos a focalizar ahora en la inteligencia, en Bergson, se construye desde un sujeto objetivo, utiliza un tiempo objetivo y está mediada principalmente por, por una concepción geométrica y por el cálculo, que son las dos grandes áreas de las matemáticas. ¿No? Aquí tenemos, por ejemplo, la ley de gravedad, donde la caída de una manzana la podemos expresar a partir de esta ecuación o de esta fórmula física, donde la fuerza es igual a la masa por aceleración, donde la fuerza es igual a la gravedad, ¿no? Entonces, esa es una fórmula física descubierta por Isaac Newton, donde fue obtenida gracias a la inteligencia. Pero supongo que muchos conoceréis un poco la leyenda que engloba esta fórmula física, que es una fórmula muy importante dentro de la física, en la cual Newton, estando sentado bajo un manzano, se le cayó una manzana a su cabeza y ahí empezó a reflexionar acerca de la gravedad, ¿no? Entonces, es decir, que detrás de esta formulación matemática de la gravedad hay una emisión intuitiva que siempre se suele contar cuando se explica por primera vez la gravedad, esta anécdota que no sabemos muy bien si fue cierta o es ficción. Entonces, la inteligencia es la principal característica epistemológica, es decir, la principal característica del conocimiento, lo que es, sobre todo en el desarrollo del conocimiento científico. La intuición, sin embargo, está más vinculado a esa construcción del conocimiento, pero que surge, que emerge de ese sujeto subjetivo, con esa concepción del tiempo también subjetiva, y la intuición escapa a la inteligencia. Es decir, si queremos comprender de una manera racional lo que es la intuición, vamos a estar muy complicados, ¿no? Entonces, todos entendemos lo que es la intuición, pero, por ejemplo, no podemos explicar cómo surge la intuición, cómo viene la intuición. O, por ejemplo, si nos retrotraemos a un plano estético, cómo surge la inspiración. A veces decimos, estamos inspirados y a veces no estamos inspirados. ¿Cómo viene la inspiración? ¿Dónde surge? ¿Dónde está en nuestro cerebro la inspiración, la intuición? Entonces, se nos escapa a esa dimensión o esa concepción científica y por eso la intuición no puede ser explicada
de una manera clara y concisa desde la ciencia. ¿Por qué? Porque obedece a una dimensión subjetiva en la cual la ciencia no puede adentrarse. Por eso, desde la intuición, nos formulamos preguntas y respondemos a esas preguntas, por ejemplo, con las grandes preguntas trascendentales, ¿no? ¿Existe Dios? Nuestra respuesta siempre va a ser una respuesta intuitiva. Nunca va a ser una respuesta desde la ciencia, porque desde la ciencia no podemos responder si Dios realmente existe. Porque tenemos argumentos tanto positivos como negativos. Eso va a depender de nuestras creencias, de nuestra cultura, de nuestras preocupaciones. Es decir, va a depender de nuestra dimensión subjetiva, propia, individual. Lo mismo, ¿quién soy yo? Podemos responder, es una pregunta filosófica de carácter existencial que también va a depender de nuestras creencias. Y es una respuesta que siempre va a ser subjetiva. ¿Por qué? Porque la construimos nosotros desde nuestra interioridad, desde nuestra intuición. Lo mismo que es la vida. Es decir, los biólogos no pueden responder con mucha precisión qué es la vida, de la misma manera que los físicos no pueden responder con mucha precisión qué es la materia. Entonces, la vida va a tener una dimensión absolutamente subjetiva. Podemos decir que la vida es bella cuando nos va bien o que la vida es un mar de lágrimas cuando nos va mal. Entonces, dependiendo de nuestro estado, vamos a ir respondiendo a este tipo de preguntas. Es decir, estamos en una dimensión absolutamente subjetiva. Bien. Ahora bien, había dicho al principio de la clase que el plano epistemológico y el plano ontológico están mediados por la conciencia. Es algo, la conciencia, algo que también que se nos escapa a una formulación estrictamente científica. ¿Y qué es la conciencia para Bergson? Pues bien, la conciencia para Bergson van a ser, como hemos dicho, que es un filósofo vitalista, van a ser los modos de vivir, ¿no? Entonces, para Bergson, esos modos de vivir vienen a expresarse tanto en la memoria del cuerpo como en la memoria del espíritu. Vamos a ver que en toda esta explicación del sujeto de Bergson vemos que hay como dos dualidades, pero que estas dos dualidades no están absolutamente separadas, sino que una parte de ellas depende de la otra. Es decir, no podemos quedarnos estrictamente con la memoria del cuerpo, ni tampoco nos podemos quedar estrictamente con la memoria del espíritu, sino que tanto ambas conviven de la misma manera que conviven el sujeto objetivo con el sujeto subjetivo, de la misma manera que conviven el tiempo objetivo con el tiempo subjetivo y de la misma manera que conviven también lo que es la inteligencia con la intuición. ¿Qué es la memoria? Ahora vamos a adentrarnos en las diferentes memorias. ¿Qué es la memoria del cuerpo? Pues la memoria del cuerpo es aquella memoria que nuestro cuerpo va memorizando, como por ejemplo puede ser el caminar, el andar en bici. Una vez que una persona aprende a andar en bici ya es algo que queda memorizado casi de por vida, ¿no? Ya es algo que no se nos va a olvidar. O si aprendemos a andar en patines, pues una vez que hemos aprendido, el cuerpo lo memoriza y entonces pues algo que no se va a olvidar. Lo mismo que aprender a conducir, aprender a andar en moto, etcétera, etcétera, ¿no? Es una memoria que queda registrada en el cuerpo. Pero tenemos también otra memoria, la memoria del espíritu. Es aquello que se refiere, que también va a ser una memoria absolutamente subjetiva. Y aquí hay muchos estudios, hoy en día, muchos estudios de esa subjetividad, nosotros cómo construimos incluso cómo con el tiempo se van modificando experiencias que nos han pasado, que hemos vivido, ¿no? Nosotros no vamos según si esa experiencia es positiva o es negativa, pues el cerebro las va a ir reinterpretando y, por ejemplo, las experiencias traumáticas van a quedar relegadas a nuestro subconsciente, mientras que las experiencias que son vividas con mucha intensidad, pues van a estar más presentes en nuestra memoria. Entonces, todo eso tiene que ver con esa memoria del espíritu. Y bien, esto es a grandes rasgos un poco lo que es
lo que viene a reflejar el texto de Bergson, que es un poco lioso porque todo está íntimamente ligado, el plano ontológico no está separado del plano epistemológico, sino que está vinculado mediante la conciencia. Tenemos una conciencia más objetiva, que está vinculada con el sujeto objetivo, con el tiempo objetivo, con la inteligencia, y también dentro de la conciencia encontramos esa subjetividad que tiene que ver con ese sujeto subjetivo, tiempo subjetivo y la intuición.